Estamos revisando qué es lo que Dios tiene para nosotros en términos de esta reflexión. Habíamos comenzado el domingo pasado de lo que fue el año 2020 y decíamos allí que nos ha enseñado Dios este 2020, afirmando que este no fue un año perdido, que fue un año formidable en y con papá, con Dios. Obviamente no ha sido un año fácil, no ha sido un año sencillo, ha sido un año complejo, muy distinto a cualquier año normal, pero queríamos poner énfasis en las buenas cosas que Dios ha hecho, incluso en medio de las cosas difíciles. En términos generales, como mundo, no solo como país o como familias, ha sido un año complejo, y también en las cosas particulares que ha vivido cada familia, ¿no? Aún en esas circunstancias podemos reconocer que Dios ha hecho cosas formidables este año que pasó. Y decíamos entonces, ¿qué nos ha enseñado Dios este año 2020? Y fundamentalmente nos centrábamos en dos aspectos fundamentales de la relación con Dios, que hemos tenido la oportunidad de redescubrir, de crecer en ellos, de profundizar nuestras raíces en lo que es la confianza y la dependencia. La confianza tiene que ver con la fe y la dependencia tiene que ver con una conciencia más clara de quiénes somos nosotros frente a este Dios inconmensurable. En la alabanza, en la reflexión de hoy, en el compartir la palabra, al iniciar nuestra reunión de hoy, se nos invitaba en varias ocasiones a reconocer cuánto conocemos y cuánto nos falta por conocer de este Dios inmenso, inconmensurable en el cual creemos. Y por eso se acentúa esta conciencia de que mientras estemos en esta condición, mientras Cristo no venga por segunda vez y por tercera vez también y sea todo transformado, en esta condición dependemos de Dios. Por eso confianza y dependencia son dos grandes aprendizajes del año 2020. Habíamos visto este versículo del libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Lo habíamos conectado con lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos 7 y 8, recordando de que la confianza, cuando la ponemos en Dios, ¿no?, como comienza diciendo este versículo 7 del capítulo 17 de Jeremías, nos hace ser como árboles con raíces firmes, bien plantados, junto a aguas de las cuales podemos beber. La palabra, la verdad de Dios, la relación con Él, con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y que entonces cuando vienen momentos difíciles, lo que aquí llama el calor o los periodos de sequedad, nuestras hojas siempre estarán verdes. Y en periodo de sequía no nos angustiaremos y seguiremos dando fruto. No olvidemos, como dice Lamentaciones, que el amor de Dios nunca se acaba y su compasión no se agota, que cada mañana Él renueva sus misericordias, sus bondades sobre nosotros, que su fidelidad es muy grande. Por eso es que exclama el autor de Lamentaciones, en medio de una circunstancia difícil, ya lo habíamos descrito, ¿sí?, exclama: el Señor es todo lo que tengo y en Él he de esperar. ¿Qué es lo que quiero enfatizar más aún, más inclusive que la confianza y la necesidad de fe, de una fe más grande? Es que entendamos que dependemos de Él y no solo dependemos en alguna medida, dependemos absolutamente de Dios. Eso es lo que vamos a revisar hoy a través de su escritura, a través de la palabra de Dios, cómo Él nos hace ver que realmente, verdaderamente dependemos de Él de manera absoluta. Ya lo dijo su Hijo Jesucristo, allí en el versículo 5, el capítulo 15 del Evangelio de Juan: separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Cuando revisábamos Jeremías 17, los versículos que ya vimos, 7 y 8, nos habíamos saltado los versículos 5 y 6, porque la vida está hecha de decisiones. Si decidimos sujetarnos a Dios, conocer su voluntad, hacer su voluntad, reconocer de que necesitamos crecer en la fe para enfrentar toda circunstancia y entender y vivir realmente como
si dependiéramos absolutamente de Él? Entendiendo que eso es así. Cuando no lo hacemos, eso tiene consecuencias para nosotros, porque hacemos las cosas a nuestro modo, las hacemos según nuestra opinión, según nuestros pensamientos, según nuestros deseos. Y no es que Dios nos produzca males, sino que las consecuencias de eso pueden ser buenas o pueden ser malas, pero ya no están bajo la soberanía activa de Dios. Dios es soberano en todo lugar y en todo tiempo, pero su soberanía la ejerce en quienes han decidido hacerlo su soberano. Por eso los versículos 5 y 6, antes de esos versículos hermosos de la promesa de Dios, nos advierten de las consecuencias de no poner la confianza en Él. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Ya no son buenas palabras las que estarán sobre nosotros, bendición, bien decir, sino que será un mal decir, un mal hablar. ¿Por qué es un mal hablar? Y no es mal decir, insisto, en el sentido de desear mal o de producir mal, sino que esas palabras se sustentan por el mero esfuerzo del hombre, y nuestro esfuerzo es limitado y muchas veces está bien intencionado, pero equivocado. Entonces, obviamente la palabra del hombre que confía solo en sí mismo o en otro hombre no nos va a llevar siempre a buenos resultados. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal donde nadie habita. En cambio, Dios nos dice que cuando ponemos nuestra confianza en Él, somos como este árbol plantado junto a aguas, ¿no? Y que siempre está verde y siempre da fruto. Continúa la palabra de Dios en Jeremías 17 diciéndonos, ya ahora unos capítulos más adelante, que ese hombre, ese hijo, esa hija, esa mujer que conoce ya a Dios y confía en Él más que en sí mismo o que en otros, lo hace porque le busca y le encuentra. Cuando lo buscamos de todo corazón, como dice el versículo 13 de Jeremías 29, verdaderamente le encontraremos. No cuando lo buscamos así como condicionalmente o utilitariamente, cuando lo buscamos sabiendo que necesitamos encontrarlo y por eso lo buscamos. La palabra nos dice que lo vamos a encontrar, porque dice, me dejaré encontrar, y nos hace volver del cautiverio. El cautiverio no es más que el efecto del pecado, de la desobediencia, y la desobediencia puede tener un primer peldaño en no necesariamente en desobedecer lo que Él nos ha dicho, pero si no, ya puede comenzar esto con no buscar lo que Él quiere que hagamos y quedarnos solo con lo que nosotros pensamos o lo que alguien nos ha dicho. Pero Dios nos dice que Él se deja encontrar, que Él produce la ocasión. Entonces, al buscarlo, no tenemos que buscar a alguien que está escondido, que nos rehúye, sino que buscamos a alguien que se deja encontrar y que está cerca. Dice además, estoy a la puerta y llamo. Por eso lo encontramos cuando lo buscamos de todo corazón. Quiero que meditemos, vamos a ver aquí un fragmento de una reflexión de este hermano sobre la confianza y la dependencia en relación a la voluntad de Dios. ¿Conocemos sus planes para nosotros? Es importante conocer los planes de Dios para nosotros, porque si no los conocemos, ¿cómo podemos hacer su voluntad? Buscarlo es eso también, preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué esperas de mí? ¿Cómo me ves tú? ¿Qué debiera dejar de lado? ¿En qué cosas me quieres transformar? ¿En lo que estoy, las decisiones que he tomado, se alinean con tu voluntad? Hay tanto que preguntarle a papá. Veamos este fragmento. Estimados hermanos, muchas veces estamos encaprichados en nuestros propios sueños y tomamos a Dios como el genio de la lámpara para que cumpla nuestros deseos. Al orar siempre le pedimos a Dios que cumpla nuestros sueños y que nos dé las fuerzas para lograr nuestros proyectos. Y aunque puede que muchos de nuestros anhelos estén alineados a la voluntad de Dios, se nos olvida muchas veces preguntarle a Él cuáles son sus planes para nosotros y aún más importante, someter nuestra voluntad para que reine la de Él.
¿Cuántas veces le hemos preguntado al Señor cuáles son sus planes para nuestras vidas? Una de las piedras principales para un buen fundamento cristiano es conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando vamos en dirección contraria, como Jonás, siempre vamos a perder tiempo y no vamos a lograr nuestro mayor potencial. Dios, nuestro Creador, nos hizo con un propósito y Él tiene diseñado etapas y metas para nuestras vidas. Pero nuestro deber es saber cuáles son esos planes. Estimado, Saber cuáles son sus planes. Él nos hizo con un propósito y compartimos esta visión de que en ese plan para tu vida, para mi vida, ¿m? Su palabra dice que Él preparó las buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese plan tiene etapas y se cumple porque quien inició la buena obra la terminará. Hoy en la mañana orábamos con Victoria respecto a eso, que no se entronice o pretenda tomar lugar y generar un estado de ánimo o un estado mental en ninguno de los integrantes de Casa Iglesia que se cuele alguna idea o alguna emoción que turbe la voluntad de Dios en sus vidas. Y la primera voluntad es que ustedes fueron hechos con propósito, fuimos hechos con propósito. Hay un propósito general, hay propósitos generales y circunstanciales como cristianos, hay propósitos particulares en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida ministerial, en los lugares donde tú te mueves. Hay tantos propósitos de Dios para tu vida. Por eso, cuando vienen pensamientos y vienen emociones que vienen, porque estamos todavía en una lucha espiritual entre esa antigua naturaleza que se resiste a morir y a someterse, a sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. Debemos recordar esto. Por eso, el 2020 fue una oportunidad de la cual estábamos tan limitados, ¿no? Para hacer tantas cosas. Tantos planes quedaron allí, pendientes, o sea, definitivamente ya no pueden ser y tenemos que reformularlos. ¿Nos quiso enseñar Dios que dependemos absolutamente de Él? En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Necesitamos estar unidos a Dios a través de Cristo. Todos aquí recibimos a Cristo ya. Ya somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas. Por eso cuando vengan esos pensamientos, esas emociones que te quieren decir, no, no es así, recházalas. Resistid al diablo y él huirá de ti. Yo soy la vid, nos dice Cristo. Él es el que nos da la savia de vida. Él es esa savia que corre por nuestro interior, es una savia espiritual nueva. Nosotros somos ramas injertadas en esta vid. El pueblo elegido de Israel no era el único llamado a ser salvo y a ser hijos. Lo sabemos por la revelación que fue entregada a los apóstoles con la venida de Cristo. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, dice este versículo. Como lo decía también el versículo de Jeremías. Y dará mucho fruto en cualquier circunstancia, ¿no? Por eso necesitamos estar unidos a Él. Necesitamos estar firmemente arraigados en Cristo. Separados de mí, agrega este versículo, no pueden. Miren, cuando nos separamos de Él, y no es renegar de Él, es cuando entusiasmados en nuestros planes nos olvidamos de dar pasos importantes con Él y cuando nos acordamos, normalmente nos acordamos cuando los pasos que hemos dado no están resultando como queríamos. Separados de mí, dice, no pueden ustedes hacer nada. Quiero que nos quedemos con esta idea, ¿no? Con esta noción importante.
dependencia absoluta de Dios. Ya nos lo dice Cristo respecto de sí mismo. Él nos dice que él mismo no puede hacer nada si el Padre no se lo indica. Si Cristo declara eso, ¿cuánto más nosotros no podemos hacer nada si no lo sujetamos a la voluntad del Padre? Obviamente no debemos exagerar esto a cualquier cosa nimia, pequeña, intrascendente. Estamos hablando de las cosas importantes. Pero hay que tener claro qué es lo que es importante también. ¿Mm? En qué ámbitos de mi vida yo le he dado lugar a Dios. Y por lo tanto, como le he dado lugar a Dios, toda decisión importante en ese ámbito la debo tomar con Dios. Si yo le he dado solo el lugar en algunos ámbitos de mi vida, claro, en esos lugares tomaré las decisiones importantes con Él, pero en otros no. Y de allí es importante entonces entender de que Dios debe tener derecho a entrar en todos los ámbitos de mi vida. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, vamos a revisar primero algo del Antiguo Testamento, nos dice, estas son enseñanzas importantes. La enseñanza de Dios para nosotros, el conocimiento de su voluntad, el conocimiento de sus principios, del diseño de su creación, incluidos nosotros como los que debemos sojuzgar la creación, gobernarla, con Él, obviamente, están primeramente en su palabra. Luego están en el orden que Él desplegó esto en la historia humana. Luego están en Cristo, su Hijo, en Jesucristo. En Hebreos nos dice, anteriormente Dios habló a través de los profetas. Habló a través de ellos, habló a través de los distintos hombres del Antiguo Testamento que le buscaron y le encontraron. Pero en este tiempo, Él ha hablado a través de su Hijo. A nosotros nos habla a través del Hijo y se completa entonces la palabra con el Nuevo Testamento. Pero también nos habla a través del Espíritu Santo, de la revelación de la palabra. Entonces hay una triple revelación en nuestra vida, ¿no? La revelación a través de la palabra, la revelación a través de Cristo y la revelación a través de la presencia del Espíritu Santo como experiencia revelada en nuestras vidas. Por eso es importante conocer la palabra, que cada uno de nosotros tenga una relación con la palabra de Dios. ¿Cómo me hago dependiente de Él si no estoy cada día, y no como un trámite, no como un canapé, así un pancito de vida a la suerte, y lo leo y me quedo tranquilo porque ya lo hice, sino que dedicar un tiempo consciente, un tiempo que, como dice el versículo que leímos, quien de corazón me busca, me encuentra. Entonces, darle un tiempo a la palabra de Dios cada día en nuestra vida es fundamental para crecer en una madurez espiritual. Vuelvo entonces a este versículo. Me detuve un poco en esto porque creo que es muy importante que este año 2021 crezcamos en la disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Pero no una mera lectura como información, sino que una lectura anhelando recibir alimento para el espíritu y anhelando recibir revelación. Y quienes tenemos responsabilidades, algún ministerio o como padres, debemos ministrar esta palabra a quienes Dios nos ha entregado como responsabilidad durante el tiempo que sea nuestra responsabilidad. Por ejemplo, los hijos. Por ejemplo, los discípulos espirituales. Por ejemplo, las personas que Dios ha puesto en nuestro camino y que nos preguntan cosas de esta experiencia de vivir la vida con Dios. Para eso necesitamos alimentarnos primero. Eclesiastés 3:11 dice, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Aquí se nos declara que lo que hizo Dios todo es hermoso. Entonces, lo que no es hermoso en el mundo, obviamente, no es como lo hizo Dios. Lo que no representa hermosura en el mundo actual, belleza, equilibrio, armonía, paz,
fidelidad, verdad, amor. Lo que no representa esas cosas está representando el deterioro de la realidad mundana producto de las decisiones del hombre, a lo largo de la historia en este caso. Y aquí agrega que en nuestra mente Dios puso un sentido del tiempo, del transcurrir de las cosas. Que esto no es algo fijo, no es algo estático. Hay un dinamismo aquí que lo da el tiempo. Ayer, hoy, mañana. Sí tenemos claro que nosotros ya no podemos hacer nada sobre el ayer. Dios sí. Y entonces cuando estamos apesadumbrados por el ayer, es que tenemos depresión. Porque viene angustia por cosas pasadas que creemos que no podemos resolver. Y claro, nosotros en nosotros mismos no las podemos resolver. Apartados de Dios no podemos, pero con Dios, Él sí puede obrar en nuestro pasado. ¿No nos ha dicho ya que todo lo pasado ha quedado en el pasado y ha sido hecho nuevo? Tampoco podemos obrar sobre el futuro. El exceso de ansiedad sobre el futuro se llama estrés o ansiedad, el exceso de futuro. No podemos obrar sobre el futuro. Podemos obrar esencialmente sobre el hoy. Por eso es importante vivir cada día y darle la importancia a cada día. Y tomar cada día las decisiones con Dios, no dejarlas para mañana. Dice que Dios obra de principio a fin. Él no deja de obrar. Lo hemos cantado tantas veces. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. Pero Dios nos ha dado la capacidad de percibir al menos una parte de eso. Y en lo que no percibimos debemos depender de Él, confiando en Él. Confianza y dependencia. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, agrega, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Disfrútalos. Dios nos llama a disfrutar las buenas cosas que ha puesto en nuestra vida. Y yo sé fehacientemente que en tu vida ha puesto buenas cosas. Hay buenos tiempos en tu vida. Los ha habido, los hay y los seguirá viendo. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Recuerda, no es que Dios te quiera causar mal, pero Dios a veces permite, o nosotros permitimos cuando nos apartamos de Dios, y Dios entonces espera que recapacitemos, porque Él no obra nuestras vidas contra nuestra voluntad. O espera que recapacitemos para intervenir, o aprovecha las consecuencias de nuestras decisiones como oportunidad para que crezcamos. Ahora, no siempre lo que nos ocurre es exclusivamente resultado de mis decisiones, porque recuerden que fuimos creados para estar en relación con otros. Y hay veces en las cuales lo que nos ocurre también es derivado de lo que han decidido otros o lo que hemos decidido junto a otros. Entonces no soy solo yo. Muchas veces hemos dicho que lo que nos pasa no nos pasa como en una forma teórica. Mire, me pasó esto y soy solo yo la única persona involucrada en lo que me pasó. En todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, hay otros involucrados. Por eso es más complejo de definir y de identificar cómo es esto de las decisiones y las consecuencias, porque somos seres relacionales, tal como Dios es relacional, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando vengan buenos tiempos o malos, no debemos olvidar que Dios está allí, ¿eh? Y que esto es fluido, que cambia, ¿eh? Y que nuestra confianza debe estar puesta en Dios en los buenos tiempos, al igual que en los malos tiempos. En Deuteronomio 6, versículos 4 al 12, vamos a encontrar varios aspectos que vamos a ver poco a poco aquí. Primero los versículos 4 y 5. Allí dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Único Señor. Señor es alguien a quien yo no solo lo trato, no se refiere a un trato educado de alguien, no es alguno que lo trato con respeto, Señor, sino que aquí se refiere a que es alguien que debemos obedecer, que tiene autoridad sobre mí. El término original aquí era Kyrios, digamos, si lo leemos en
en el Nuevo Testamento, en griego. El equivalente, en este caso, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con el título dado a Dios, ¿no? Él es Señor, es el único Señor. Y por tanto es a Él a quien debemos obedecer. Agrega en el versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando a Cristo se le pregunta, bueno, ¿cómo obedecer toda la ley? ¿Cómo resumimos toda la ley? Cristo lo hace precisamente pensando en este versículo del Antiguo Testamento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ámalo completamente. Cuando lo amamos completamente, le preguntamos y cuando Él nos responde, hacemos lo que nos dice. Y agrega a Cristo, y ama también a tu prójimo como a ti mismo. Los versículos 6 al 9 agregarán algo más a esta revelación de cómo debemos vivir en una relación de dependencia con Dios, que se moviliza por la fuerza, el sentido y la sustancia del amor, como lo vimos en los versículos 4 y 5. Dice aquí, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Qué parte de nuestra alma es una que debe ser sujetada a la voluntad de Dios? El corazón. La Biblia habla mucho del corazón y nos dice que es engañoso, que es traicionero. Por eso nos llama a cuidar el corazón, a guardarlo, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Y aquí nos dice, grábate en tu corazón, que es el que requiere ser transformado y sujetado, estas palabras. No que yo te sugiero, que yo te recomiendo, que yo te mando. ¿Cuáles son esas palabras? Ya las veremos o ya las estamos viendo en realidad. Es toda la Escritura. Y no solo dice guárdala en tu corazón, sino que dice incúlcaselas continuamente a tus hijos. La enseñanza, y lo digo como profesor, no necesariamente es una clase como la entendemos, transmitir un contenido, después tomar una prueba para ver si lo entendieron, sino que la enseñanza es lo que mostramos, nuestros propios actos, el modo en que nos comportamos, es la principal enseñanza, eso se llama modelar. Un profesor puede hacer una estupenda clase de matemáticas, perfectamente enseñada, entretenida, con todos los elementos, pero es un profesor con muy mal carácter. ¿Qué es lo que le va a quedar más al estudiante? ¿Las matemáticas o el ejemplo de cómo desenvolverse frente a un mal carácter? Ahí pueden tener un ejemplo del poder del ejemplo, del testimonio. Entonces cuando dice incúlcaselas continuamente a tus hijos, naturales o espirituales, hijos biológicos o discípulos, discípulas, o personas que te preguntan, que quizás no las discipulas sistemáticamente, pero cada cierto tiempo recurren a ti por opinión, consejo. Dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es en todo tiempo. En todo tiempo esté la palabra cerca de ti, dice también la Escritura. Por eso debemos grabarnos la palabra de Dios en nuestro corazón. Depender absolutamente de Él requiere conocer su palabra y estarla aplicando a la vida. Y estarla aplicando no dando un sermón, sino que viviendo acorde a esa palabra. El versículo 8 dice, átala a tus manos como un signo. ¿Se acuerdan cuando antes, sí, para no olvidarse de algo, uno se ataba un hilo en el dedo? Y después ataba un hilo en el otro dedo para recordarse qué es lo que decía el hilo del primer dedo, ¿no? Bueno, esos mecanismos humanos no funcionan mucho, o a veces funcionan. Cuando le pedimos a Dios que Él nos recuerde, a través del Espíritu Santo, nos recuerde lo que hemos aprendido, la verdad que hemos recibido. Ata estas palabras a tus manos como un signo. O sea, cuando dice a tus manos es en lo que hagas. Manufactura, es hecho por el hombre, ¿no? Handmade, dicen algunos objetos que vienen del extranjero. Hecho a mano, no hecho por una máquina. Lo que hacemos, lo que hagamos como seres humanos creados por Dios, debe estar inspirado y fundado en sus principios, en su diseño. Llévalas en tu frente como una marca, que se note. La frente va adelante, a la vista de todos. Cuando le miramos el rostro a alguien, vemos su frente. Bueno, en este tiempo
es lo que vemos, ¿no? Las mascarillas tapan la boca, la nariz, la barbilla, pero la frente está ahí. Que se vea estas palabras que has grabado en tu corazón. El versículo 9 dice, escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hagámoslo más contemporáneo. Pégala como un imán en tu refrigerador. Colócalo en esa pizarra que tienes en la cocina, en tu pieza, en tu cuarto de oración. En el lugar donde tú colocas las cosas que no te tienes que olvidar, coloca los versículos que Dios te ha dado este día, esta semana, este mes, significativos para tu vida. Colócalos allí para que no se te olviden, para que los recuerdes y te fundes en que Dios te ha hablado, porque yo sé que Dios te ha hablado. Y no ha dicho cualquier cosa, ha dicho cosas significativas para ti, que te han recordado quién eres, por qué estás aquí, para qué estás aquí y cómo debes enfrentar los desafíos que hay en tu transcurrir, en esa noción del tiempo que Dios puso en nosotros, en el ayer, hoy, mañana, tú puedes reconocer a Dios en tu vida. En los versículos 10 al 12 agrega, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que te juró, que le juró a tus antepasados. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas. O sea, Dios te lleva a la meta. El que inició la obra la terminará. Si te sostienes, 7 veces dice en el mensaje a cada una de las iglesias en Apocalipsis, al que venciere, si tú te sostienes, Dios te va a llevar a la meta, al triunfo. Te hará entrar a la tierra que te prometió. Pero mira lo que dice aquí. Dice, es una tierra de ciudades grandes y prósperas, pero tú no las edificaste. Con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste. Con cisternas que tú no cavaste. Con viñas y olivares que no plantaste. Entonces no es tu esfuerzo, no es mi esfuerzo el que va a coronar la meta. Es lo que Dios tiene para ti. Si hay una parte, tomar buenas decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Y no solo ser oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Entonces vamos a tener grandes ciudades y prósperas, toda clase de bienes, cisternas de un agua inagotable, viñas y olivares, y nada de eso lo hicimos nosotros. Y cuando comamos de ellas y nos saciemos, cuidémonos de no olvidar que el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la antigua vida para traernos a una nueva vida, a la tierra donde habíamos vivido en esclavitud. Ahora nos ha traído una tierra de libertad y de bendición. En los Salmos también encontramos muchas palabras que nos dan luz respecto a cómo vivir absolutamente dependiendo de Dios. Crecer en esa dependencia de Dios. Eso no nos hace menos. En este mundo que nos llama a ser absolutamente independientes, Dios nos llama a ser absolutamente dependientes de Él, codependientes de los demás. El Salmo 68:9 dice, tú, oh Dios, diste abundantes lluvias y reanimaste a tu extenuada herencia. Dios es el que provee. Y cuando estamos cansados, Él nos da lo que necesitamos. Y no de manera escasa, mezquina, de manera abundante. Claro, a veces no lo disfrutamos porque nuestras expectativas son mayores, pero Él nos da más de lo que necesitamos. A veces nos da lo justo para que entendemos que necesitamos estar sujetos a Él. Porque nos hemos ido apartando, nos hemos ido deslizando, creyendo en que tenemos una autonomía para proveernos todo lo que necesitamos nosotros mismos. Y no es así. En el Salmo 121, versículos 1 al 3, dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Cuando necesito ayuda en problemas inmensos como montañas, ¿de dónde ha de venir esa ayuda? Mi ayuda proviene de Dios, creador de todo. Nada hay suficientemente grande o difícil para Dios. No permitirá que mi pie resbale. Jamás duerme el que me cuida. Jamás duerme el que te cuida y no permitirá que tu pie resbale. Por eso necesitamos depender absolutamente de Dios. En los tiempos difíciles llegamos a hacerlo rápido
o lento, pero llegamos a hacerlo. Dependemos de Dios. Pero hoy yo quiero invitarte a que este año 2021, en los tiempos buenos, también dependas de Dios. Creo que Dios quiere que dependamos de Él en todo tiempo. El Salmo 127, versículo 1, nos dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Estuvimos 8 domingos revisando qué es este diseño de Dios para la familia. ¿Qué es esto de que Dios edifica la casa? Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Apartados de Él, nada podemos hacer. Ahora, nos confundimos porque muchas veces hacemos cosas apartados de Él y ahí están, son una realidad. Entonces, ¿cómo es esto de que apartado de Él nada podemos hacer? Es que apartado de Él no podemos hacer nada que sea firme, sólido y perdure y que esté alineado con su voluntad de manera segura y cierta, que se sostenga ante los embates de la realidad y de esta vida de un diseño deteriorado por las decisiones históricas del hombre desde Adán hasta hoy. Podemos edificar cosas y hacerlas, pero se van a sostener con nuestro esfuerzo y sabemos lo que puede nuestro esfuerzo, limitado y a veces, incluso con buenas intenciones, equivocado. En los proverbios, que no son otra cosa que recomendaciones de la lección aprendida por el hombre más sabio en el texto de la Escritura, ¿no? Este es Salomón. Luego de cometer muchos errores, él provee de estos proverbios, ¿no? Enseñanzas para la vida cotidiana. En el Proverbio 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Recuerden, de todo corazón requiere un requisito, tiene un requisito para poder confiar del Señor de todo corazón. Esto mismo de amarlo con todo el corazón, la mente y las fuerzas. Requiere un corazón transformado. No es el corazón natural con el cual llegamos a Cristo, es un corazón transformado. Con ese corazón podemos confiar en el Señor y no en nuestra propia inteligencia. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando yo trazo un camino para llegar a una meta, en buenos tiempos como en malos tiempos, yo debo ser capaz de reconocer que Dios está allí, porque yo lo llamé a estar allí, le pregunté y Él me respondió. Y entonces se allanará la senda de esos caminos y serán caminos expeditos. O serán caminos no tan expeditos, pero que yo sabré que llegaré a la meta. Porque hay un tiempo y hay otros tiempos. Los tiempos son distintos, pero en todo tiempo está Dios. En Proverbios 16, 9 encontramos que también hay una referencia al corazón. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto significa que el corazón tiene deseos, quiere llegar a algunos lugares, tiene anhelos, tiene sueños, pero el camino que se trace a partir de esos anhelos, sueños y deseos debe estar dirigido por Dios, debe ser un corazón sometido a la voluntad de Dios y no a mis propios pensamientos, a mi inteligencia y a mi voluntad. En Proverbios 19, 21 agrega, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Lamentablemente no siempre eso es la realidad. Esta es la verdad, pero la realidad es que a veces prevalecen mis designios. Muchas veces he contado esta expresión, no recuerdo ahora de qué autor es, creo que es C.S. Lewis, que dice, hay dos tipos de personas. Unos que le dicen a Dios que se haga tu voluntad y otros a los cuales Dios le dice que se haga tu voluntad. Cuando Dios se cansa de hablarnos y no le hacemos caso, Él dice, ok, entonces que se haga tu voluntad. Por eso el corazón humano genera muchos proyectos, pero los que van a prevalecer, los proyectos que se sostendrán en nuestra vida, son los que sometemos y sujetamos a la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque el corazón de Cristo clamaba, no quiero esto, allí en Getsemaní,
Él le dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos respecto a cómo sujetar nuestra voluntad a la de Dios? ¿Cómo hacernos dependientes hasta llegar a ser absolutamente dependientes de Dios? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Este es el apóstol Pablo. Él podría enorgullecerse, quizás podría ser la lista de las iglesias que fundó y que luego pastoreó, a las cuales les envió enseñanza tal recibida de Dios, que hoy día la recibimos nosotros en el Nuevo Testamento, buena parte del Nuevo Testamento, incluida esta primera carta a los Corintios. Pero él dice, por el contrario, en lugar de enorgullecerse en sí mismo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Es como este árbol de Jeremías. En todo tiempo dio fruto. Y él no pasó solo circunstancias buenas desde que recibió a Cristo. Por el contrario, las pasó muy difícil. Pero él declara que su gracia le concedió dar fruto. Al contrario, dice, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, nuevamente. Dice aquí, sí, he trabajado mucho, he trabajado más que muchos de ustedes, le dice a los que lo están oyendo. Pero no fui yo, fue la gracia de Dios que está conmigo. Cuando Dios te usa, cuando Dios me usa, cuando Dios nos usa, nos da parte en sus planes, cosa que es hermosa y es gozosa. Es realmente una fiesta cuando Dios hace algo con otra persona y esa persona recibe paz, recibe alegría, recibe gozo, recibe convicción. Y nosotros hemos sido parte de eso por la gracia de Dios, como lo dice Pablo aquí. No olvidemos que somos lo que somos por su gracia. Y aunque trabajemos mucho, nada de lo que ocurre es sino que por la gracia de Dios que está con nosotros. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, dice, pero él me dijo, Pablo le dice a Dios, Señor, sácame este aguijón que me atormenta. Algo, no sabemos qué, le producía dificultad a Pablo en todo su trabajo. Y entonces Pablo le dice, quítame este aguijón. Y Dios le responde, él le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Si hay cosas que tú le has pedido a Dios que Él no ha cambiado, cosas que te resultan un cierto peso en ti mismo, en ti misma, quizás Dios está obrando en esa debilidad. Esa debilidad es una manera de decir que a pesar de eso, Él está obrando. Y agrega Pablo aquí, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Esto entiéndase muy bien, por favor. No es estar orgulloso de nuestros errores, no es estar orgulloso de nuestras flaquezas, sino que es estar orgulloso, o más bien complacido, porque el orgullo no es tan bueno. Estar complacido, hacer alarde de que a pesar de mis debilidades, la obra de Cristo, el poder de Cristo permanece en mí. El versículo 10 dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Si a pesar de que a veces las cosas me dicen que no están funcionando, no van bien, y yo me sujeto a Cristo y le creo, me regocijaré entonces en esas circunstancias en las cuales pareciera que estoy siendo débil, que no estoy logrando el propósito por el cual he clamado. Pero cuando soy débil me hago fuerte porque me afirmo más en Dios, en la fe y en la convicción de que Él está obrando. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 5, nos profundiza algo fundamental para que, a pesar de esas debilidades,
a pesar de que haya cosas que yo le he pedido a Dios que me quite y aún no lo haya hecho, yo me afirme en que el poder de Dios a través de Cristo en mi vida, a quien ya recibí, está obrando en mí y a través de mí también en otros. El versículo 4 de 2 Corintios 3 dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No soy yo, es Cristo en mí. Y Cristo está justificándome delante de Dios. Lo que yo debo hacer es aferrarme a Cristo. Recuerda, apartados de mí, nada podéis hacer. Aferrarme a Cristo en mi debilidad y proseguir a la meta. No es que lo haya alcanzado, dice Pablo, pero sigo y prosigo hasta alcanzar la meta. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Humildad y perseverancia son fundamentales para estar en la convicción y en la vivencia de que dependemos absolutamente de Dios. En Mateo 6, versículos 9 al 11, encontramos lo siguiente. Vosotros pues orad de esta manera. La oración que Cristo le reveló a sus discípulos. Padre nuestro. Dios no es un Dios lejano, es nuestro Padre. Pertenecemos a Él. Dependemos de Él por eso, porque Él nos engendró. Él nos dio vida. Y Él, ese Padre que tenemos en el cielo, estamos aprendiendo a conocerlo y nunca terminaremos de conocerlo. Él es inmenso, es inconmensurable, es todopoderoso. Todo lo que digamos es una, como decía la pastora Victoria al iniciar nuestra reunión de hoy, lo que decimos es apenas un atisbo de quién es Él verdaderamente. Por eso declaramos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Si viene el reino, es porque Él reina. Hágase tu voluntad, no la mía, en la tierra como en el cielo. ¿Cómo va a venir el reino para los demás si yo no hago la voluntad del rey? Para mostrar al rey, tengo que hacer su voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Seguid, buscad el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, el pan, aunque hay algo que yo hago en mi trabajo para recibir la provisión material de Dios, esencialmente, espiritualmente debo entender que mi parte no es la que determina que lo reciba. Yo estoy cumpliendo con lo que Dios me dijo que en este mundo debo hacer, trabajar. Alguien debe trabajar para proveer. Pero quien provee en realidad es Dios. Él nos da el pan de cada día. Y entonces cuando no hay trabajo, Él también lo dará. Porque de Él viene. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y ya estamos terminando con esta reflexión de la dependencia absoluta de Dios. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Depender absolutamente de Dios significa crecer en el conocimiento como revelación y experiencia de que tenemos un Padre al cual podemos acceder por el Hijo, Jesucristo, a quien recibimos ya nuestra vida un día y que hay quien nos habla de todo esto dándonos revelación, quien detiene la iniquidad en este tiempo hasta que Cristo venga nuevamente al mundo, quien nos renueva, nos fortalece y nos tiene sellados contra el mal, el Espíritu Santo. Pero que ellos tres son uno entre sí, como nosotros somos uno con Él a través de Cristo. Efesios 2:18 dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Nuevamente vemos aquí al Dios uno y trino, un solo Dios y tres personas.
cuánta bondad, cuánta provisión, cuánta perfección, cuánta unidad hay en este obrar de las tres personas de Dios en la vida de cada cristiano. Debemos crecer en la presencia no solo de Cristo, sino que también del Padre y del Espíritu Santo. Y el crecer en ello nos permitirá tener un enorme dinamismo en la dependencia absoluta de Dios. Depender no es estar quietos, depender no es quedarse inmóviles, depender no es anularse, es crecer en un dinamismo nuevo, absolutamente desconocido para nosotros, en la relación con cada una de las tres personas de Dios, creciendo en armonía, como ellos son armonía. Y no solo en nosotros, no es un crecimiento personal individual, es un crecimiento relacional con los demás. Primero, con quien juramentamos delante de Dios vivir hasta el último día de nuestra vida, nuestras esposas, nuestros esposos. Luego nuestras familias, nuestros hijos, nietos, es lo que nos corresponde en cada etapa. Y también con los hijos, hijas espirituales, a quienes discipulamos o nos piden consejo. Y entre nosotros en la congregación. Y en cada congregación a la que vayamos, si estamos de viaje y no podemos congregarnos un domingo en la congregación normal, bueno, ahora en estos tiempos siempre lo vamos a poder hacer porque es online, pero en tiempos normales estamos viajando, busquemos dónde ir y crezcamos por la obra del Espíritu, del Hijo y del Padre en la dependencia absoluta de Dios juntos. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Hasta que todos alcancemos mediante la fe la estatura del varón perfecto. La dependencia de Dios absoluta no es quietud, inmovilidad. Es un dinamismo mucho mayor que muchos de nuestros afanes más acelerados. ¿Qué nos dice Dios respecto al mismo? Y quizás esta debería ser la única y fundamental razón para entender por qué es bueno y necesario depender solo y absolutamente de Él y de nadie más y de nada más. En Éxodo 3:14 encontramos la afirmación más absoluta, la más completa, la más concisa, pero la más extensa y profunda afirmación de quién es este Dios que adoramos y que ha entrado en nuestra vida a través de Cristo. Yo soy el que soy. Yo soy aquel que estaba, que está y que estará. Sería la traducción más exacta del texto hebreo. Porque para nosotros hay un ayer, estaba, un hoy, está, y un futuro, estará. Pero Él está por sobre eso, por eso está bien esta traducción. Yo soy el que soy, sin tiempo ni lugar. Pero mi experiencia es esa. Yo soy aquel que estaba, yo soy aquel que está, yo soy aquel que estará. Yo soy la vid, y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, y doy mi vida por las ovejas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Padre, te damos gracias por tu Hijo, esencialmente por tu Hijo, ya que debido a su obediencia absoluta hacia ti, nos bendijo con toda bendición espiritual y nos abrió el camino hacia ti. Yo quiero pedirte, papá, que este año 2021 tú nos ayudes a crecer en la dependencia de ti, a crecer en la experiencia de ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo, llenando todas las áreas de nuestro ser, fluyendo como ríos de agua viva desde nosotros hacia los demás, para que tu reino no solo sea visto, sino que sea deseado y anhelado, para que nos constituyamos verdaderamente ministros de reconciliación, firmemente asidos a ti, mediante el ancla de la esperanza y la fe. Papá, obra en cada uno de nosotros y que podamos tomar toda verdad que nos ha sido impartida a través de tu Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través del crecer juntos en la comunión de este lugar, de este lugar espiritual, de esta familia espiritual que es la iglesia. En cada una de las familias, Señor, que podamos crecer este año y poder utilizar las herramientas y armas que nos has dado para dar más fruto y defendernos de los embates del enemigo que quieren oscurecer tu obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Que no sea permitido que seamos confundidos, que seamos debilitados en lo que tú ya nos has mostrado, en lo que tú ya nos has entregado. Que tus propósitos, Señor, sean enaltecidos y que tú, Jehová Nisí, seas nuestra bandera avanzando delante de nosotros, sin orgullo, sin autoestima exagerada, sino con la clara y precisa noción de quiénes somos delante de ti por la obra de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, papá, en el nombre de Cristo. Amén.